Hola, admisional, ¿cómo estás? Espero que estés estudiando mucho para tu examen de admisión. En esta sesión vamos a contestar 10 preguntas que te pueden ayudar a responder de una manera más fácil. Quiero presentarme, yo soy la doctora Yari Montiel y antes de comenzar agradezco a Admisión Universidades y a admisionplataforma.com por hacer esto posible. Iniciamos. Pregunta 21. Son células que no se encuentran en la epidermis. Recordemos que nuestra piel tiene diferentes capas, pero en este caso nos preguntan sobre la epidermis, la más superficial. Recuerda también que tiene diferentes extractos o capas que van de lo superficial a lo profundo y justamente es aquí donde se encuentran las células que podemos encontrar como incisos. Por ejemplo, tenemos a los melanocitos que están destinados justamente a la producción de melanina capaz de la coloración de nuestra piel. Entonces se encuentran en esto que se encuentra acá. Los queratinocitos que se encuentran en esta parte, justo la producción de queratina. Las células de Langerhans y las de Merkel son diferentes receptores que nos permiten justo la percepción de diferentes cosas sensitivas que vienen desde afuera para adentro y nos permite el desarrollo dentro de nuestro ambiente. Y la única que no existe son los dermocitos. Si bien por sufijos y prefijos te pudiera confundir, recuerda que estas que se mencionaron antes son las únicas que se encuentran en esta capa. Los dermocitos no. Por ende, la respuesta correcta sería el inciso E, dermocitos. Pregunta 22. Nos dice que es la capacidad del organismo de defenderse de agentes invasores específicos. Y si bien, por ejemplo, en el inciso A tenemos a la memoria y esta es una característica muy importante dentro de nuestro sistema inmune, no es la capacidad que tiene este de defenderse. O sea, si bien sí guarda memoria, no es lo que la define como tal. Nuestra respuesta inespecífica no sería una respuesta correcta. Recuerda siempre tratar de encontrar en nuestros incisos algo que sea capaz de responder lo que se está preguntando y la respuesta inespecífica en realidad queda muy ambigua. Y la especificidad justamente es esta capacidad, pero no termina de responder lo que se preguntó. Por ende, la respuesta correcta es el inciso C, la inmunidad, la cual, como vemos, es esta capacidad que nosotros tenemos de defenderse de este tipo de agentes patógenos que se encuentran justo del exterior hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestro interior. Esa es la respuesta correcta, el inciso C. Pregunta 23. Nos dice que son las hormonas que se derivan del colesterol. Y como puedes ver en los incisos, tenemos, por ejemplo, el inciso C y el inciso D como incisos que pudieran confundirte. Porque recuerda tus sufijos y tus prefijos. En este caso, el fílico sería como una atracción tanto a lo lipo, que sería como esto característico de los lípidos, etcétera, o a lo hidrofílico, que sería lo acuoso. Pero no son tipos de hormonas, perdón, que tenemos eh, características. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso A, nuestras hormonas liposolubles. Y con esto recuerda que nuestro prefijo lipo va a tener, más bien, va a tener que ver con los lípidos. Y los lípidos, en ellos encontramos el colesterol, por el contrario de lo hidrosoluble, que sería lo acuoso por nuestro prefijo. Entonces, nuestra respuesta correcta son el inciso A, las hormonas liposolubles. Pregunta 24. Nos dice que es el líquido claro e incoloro. Eso es muy importante en cuanto a patología. Y nos dice que va a proteger a nuestro encéfalo y a la médula espinal del daño físico y químico que pudiéramos tener. Y como lo ves en la imagen, recuerda que tenemos en esta porción a nuestra médula espinal, tenemos a nuestro encéfalo y los ventrículos que se encuentran justo en la porción medial, como si nosotros partiéramos a nuestro hemisferio izquierdo y a nuestro hemisferio derecho, encontramos nuestra porción medial del encéfalo y entre estas capitas encontramos a nuestro líquido cefalorraquídeo que justamente tiene esa función, protege y va a evitar que algún daño físico, químico, mecánico, etcétera, pueda dañar tanto a nuestro encéfalo como a nuestra médula espinal, que son de suma importancia. Y como puedes ver, los demás son distractores. Tenemos el líquido peritoneal, que primero pues no tendría nada que ver con la médula espinal y el encéfalo porque se encuentra en el peritoneo. Y si bien tiene una
función protectora, no es el sitio donde la pregunta nos está dirigiendo. Lo mismo con el inciso B, con el líquido pericárdico. Ese se encuentra en la región torácica. El surfactante también sería en cuanto a pulmones, que también estos tres tipos de líquido tienen la función, sin embargo, no está en la localización que se pregunta. Por ende, la respuesta correcta es el inciso D. Si quieres que andemos en algún otro tema o que hagamos más hincapié sobre alguna de tus dudas, no debes dejarlas en los comentarios. Pregunta 25. Nos dice que no es una región anatómica de la faringe. Y recuerda que nuestra faringe es todo ese tracto o tubo muscular que encontramos en esta porción. Y empezamos desde las narinas hasta esta porción que sería un poquito superior a la boca. Encontramos a nuestra nasofaringe. Un poco más inferior relacionada con la porción de la boca, tenemos a la orofaringe. Y finalmente, en la porción inferior y más cercano a la porción de la laringe, como su nombre lo indica, sería la laringofaringe. Y esas tres porciones nos engloban a la faringe. Y la única porción o región anatómica que no pertenece sería el inciso C, la retrofaringe. Por ende, esta es la respuesta correcta. Pregunta 26. Nos dice que esta presenta 9 piezas de cartílago y que se va a encontrar justo en la línea media del cuello. Como podrás notar, la tráquea se encuentra, si bien sí se encuentra en la línea media y también presenta piezas de cartílago, no van a ser las 9 características y además su característica inicial es que se presenta en forma de C o en forma de anillo y son de cartílago hialino a lo largo de la tráquea, o sea, a lo largo de ese tubo que tenemos y que conecta justamente con la laringe. Entonces la respuesta incorrecta sería esta A. La faringe la encontraríamos en la porción superior, como vimos en la pregunta anterior, y no tiene piezas de cartílago hialina, por ende, respuesta incorrecta. El esófago se encontraría en la porción posterior, tiene más que ver con la porción o la parte de digestiva, más que con la de la fonación, de la fonación o de la respiración. Entonces, respuesta incorrecta, y la columna cervical no tiene piezas de cartílago como se menciona en la pregunta, y también, si bien se encuentra en la parte del cuello, no nos está, o sea, no cumple con lo que se pregunta. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B, como lo vemos en la imagen, la laringe con sus cartílagos, como lo vemos acá, el tiroides, la epiglotis, los aritenoideos que se encuentran atrás, etc. Pero la respuesta correcta es el inciso B, la laringe. Pregunta 27. Nos dice que es el proceso donde se reduce el número de cromosomas y que va a producir 4 células hijas con solamente la mitad de la información. Recuerda, como lo vemos en el inciso A, la mitosis es más para los tipos de células somáticas y esta no nos va a dar 4 células hijas, sino que sería como una copia más, como la 2, o sea, 1 y 2, no las 4 células hijas. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo información como lo hacemos en la meiosis. La reproducción celular sería como lo que engloba a la A y B, por ende respuesta incorrecta, y la regeneración celular no está respondiendo a lo que nos pregunta. Entonces la respuesta correcta es la meiosis. Toma en cuenta siempre que esta es la que nos va a dar a las 4 células hijas con la mitad de información, y esta pues tiene que ver más no con las células somáticas, sino con lo contrario. Sería la unión del esperma y del óvulo. Entonces la respuesta correcta es la opción B de la pregunta 27. 28. Nos dice que es cuando un organismo se separa en 2 o más fragmentos y que va a iniciar la regeneración, que esta va a ser el crecimiento de partes corporales faltantes de este organismo que los perdió. Y nos dan estas diferentes opciones. Recuerda la esporulación, como lo vemos en esta imagen. Vamos a tener una especie que va a dividir su núcleo y que va a tomar una parte del citoplasma que se encuentra dentro de esta célula, siendo esto que ya se unió la liberación de esporas como una parte de esta célula. Y va a ser la misma cantidad tanto de núcleo como de citoplasma. Eso es la característica de la esporulación, pero como puedes notar, no se está regenerando. Entonces esa es una respuesta incorrecta. El inciso B, que nos dice la bipartición, como lo vemos en la imagen superior, tenemos a nuestra célula y en esta se va a ir dividiendo para darnos 2 células hijas, como lo dice su nombre, y recordando tus prefijos, la bipartición, como partirse en 2.
Entonces, esta no se está regenerando, por ende, respuesta incorrecta. El inciso C, que es la gemación, recuerda que tenemos una célula madre y que, como su nombre lo dice, va a ser como si nos diera una yema, como lo vemos en la imagen. Nos va a dar una parte del núcleo con algo de citoplasma, pero es diferente de la esporulación porque es una menor cantidad, o sea, solo es una parte pequeña. No es tan exacto como en la esporulación. Y va a ser como una parte pequeña, como lo dice en la descripción. El núcleo queda repartido por igual, pero lo demás, que sería el citoplasma y algunas otras cosas, quedan en una menor cantidad. Y esa sería la gemación. Y la respuesta que engloba la regeneración sería el inciso D, la fragmentación, como vemos este ejemplo con las estrellas de mar o con las lagartijas o algunos gusanos. Si cortamos un fragmento de la especie, este es capaz de regenerarse y con este fragmento generar algo más. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D, fragmentación. Penúltima pregunta, 29. Nos dice que elijamos a las pirimidas. Y recuerda que las bases nitrogenadas son muy importantes, pero es importante irlas clasificando para poder recordarlas. Entonces tenemos a la clasificación a las purinas y a las pirimidas. Las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Y las pirimidas tenemos a la citosina, a la timina y al uracilo. Y dependiendo de en qué parte de nuestra transcripción nos encontramos, es cómo se van a ir emparejando unas con otras. Pero la pregunta nos menciona que elijamos a las pirimidas. Y la respuesta que engloba a dos de ellas es el inciso A, la timina y la citosina, ya que las demás nos engloba una pirimida y una purina y serían respuestas incorrectas. Entonces la respuesta correcta es la timina, que la vemos aquí, y la citosina. Pregunta 30, nuestra última pregunta. Nos dice que es la base física de la herencia y está conformada por genes. Entonces, acá tenemos a nuestra célula con nuestro núcleo y si nosotros hacemos un zoom vamos a encontrar al cromosoma, el cual es la respuesta correcta, porque es la base que se conforma de los genes. Entonces, si seguimos haciendo zoom, vamos a llegar a la parte donde encontramos al material genético, como en este caso el ADN. Y en el ADN encontramos a los genes, que sería otro de los incisos que tenemos acá. Los alelos, que recuerda, es una o múltiples variaciones que puede tener uno de los genes que encontramos ahí. Y el locus es el lugar donde encontramos un gen en específico dentro del cromosoma. Entonces, todos son como parte de la respuesta del cromosoma. Tanto el gen como el alelo como el locus son parte como de específico a general. Y siendo por eso que el cromosoma es la base física, o sea, de ahí depende todo lo demás. Entonces la respuesta correcta es el inciso D, cromosomas. Y bien, eso fue todo por el video de hoy. ¿Cómo te sentiste en este video? ¿Tienes dudas? ¿Algún otro tema que quieras en el que ahondemos? Lo que sea que quieras comentarnos, déjalo en los comentarios y nosotros lo estaremos leyendo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.